Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Gracias, Señor bendito, por este nuevo día, por la vida que nos das, la oportunidad de comenzar este día en tu presencia, Dios, con tu palabra frente nuestro, poniéndola en nuestro corazón, Señor, meditando en ella. Esperamos que nos ayudes, Señor, y nos des mucho entendimiento para comprenderla, comprender lo que leamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Te lo rogamos, Señor Jesús, en tu nombre poderoso. Amén. Amén. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 39. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra God y di: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh God, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tu saeta de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú, y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a ave de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que le robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a God lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a God y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón God. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra, y serán para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento, y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón God. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi tiempo para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra y de carneros
de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué y os saciaré sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones. Hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré a la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Capítulo En el año, 40. en el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir. Y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, y subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho, y el otro poste de otra caña de ancho y cada cámara tenía una caña de largo y una caña de ancho, y entre las cámaras había 5 codos de ancho, y cada poste de la puerta junto a la entrada de la puerta por dentro una caña. Midió asimismo la entrada de la puerta por dentro una caña, midió luego la entrada del portal de 8 codos y sus postes de 2 codos, y la puerta del portal estaba por el lado de adentro. Y la puerta oriental tenía 3 cámaras a cada lado, las tres de una medida, también de una medida los portales a cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta de 10 codos y la longitud del portal de 13 codos. El espacio delante de las cámaras era de 1 codo a un lado y de otro codo al otro lado, y cada cámara tenía 6 codos por un lado y 6 codos por el otro. Midió la puerta desde el techo de una cámara hasta el techo de la otra, 25 codos de ancho, puerta contra puerta, y midió los postes de 60 codos, cada poste del atrio y del portal, todo en derredor, y desde el frente de la puerta de la entrada hasta el frente de la entrada de la puerta interior, 50 codos, y había ventanas estrechas en las cámaras y en sus portales por dentro de la puerta alrededor y asimismo en los corredores, y las ventanas estaban alrededor por dentro, y en cada poste había palmeras.
Me llevó luego al atrio exterior, y he aquí había cámaras y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor en aquel atrio. El enlosado a los lados de las puertas, en proporción a la longitud de los portales, era el enlosado más bajo, y midió la anchura desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior por fuera, de 100 codos hacia el oriente y el norte. Y de la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 de un lado y 3 del otro, y sus postes y sus arcos eran como la medida de la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de ancho. Y sus ventanas y sus arcos y sus palmeras eran conforme a la medida de la puerta que estaba hacia el oriente. Y se subía a ella por 7 gradas, y delante de ellas estaban sus arcos. La puerta del atrio interior estaba enfrente de la puerta hacia el norte y hacia el oriente, y midió de puerta a puerta 100 codos. Me llevó después hacia el sur, y he aquí una puerta hacia el sur, y midió sus portales y sus arcos conforme a estas medidas. Y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor como las otras ventanas. La longitud era de 50 codos y el ancho de 25 codos. Sus gradas eran de 7 peldaños, con sus arcos delante de ellas. Y tenía palmeras, una de un lado y otra del otro lado, en sus postes. Había también puerta hacia el sur del atrio interior, y midió de puerta a puerta hacia el sur 100 codos. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, y midió la puerta del sur conforme a estas medidas. Sus cámaras y sus postes y sus arcos eran conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Los arcos alrededor eran de 25 codos de largo y 5 codos de ancho, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y me llevó al atrio interior hacia el oriente, y midió la puerta conforme a estas medidas. Eran sus cámaras y sus postes y sus arcos conforme a estas medidas, y tenía sus ventanas y sus arcos alrededor. La longitud era de 50 codos y la anchura de 25 codos, y sus arcos caían afuera al atrio con palmeras en sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Me llevó luego a la puerta del norte y midió conforme a estas medidas. Sus cámaras, sus postes, sus arcos y sus ventanas alrededor. La longitud era de 50 codos y de 25 codos el ancho. Sus postes caían afuera al atrio, con palmeras a cada uno de sus postes de un lado y de otro, y sus gradas eran de 8 peldaños. Y había allí una cámara y su puerta con postes de portales. Allí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había 2 mesas a un lado y otras 2 al otro, para degollar sobre ellas el holocausto y la expiación y el sacrificio por el pecado. A un lado, por fuera de las gradas, a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado que estaba la entrada de la puerta, 2 mesas, 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro lado junto a la puerta, 8 mesas, sobre las cuales degollarán las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada de 1,5 codos de longitud y 1,5 codos de ancho y de 1 codo de altura. Sobre estas pondrán los utensilios con que degollarán el holocausto y el sacrificio. Y adentro ganchos de 1 palmo menor, dispuestos en derredor, y sobre las mesas la carne de las víctimas. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte, y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo.
Y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Y midió el atrio 100 codos de longitud y 100 codos de anchura. Era cuadrado y el altar estaba delante de la casa. Y me llevó al pórtico del templo y midió cada poste del pórtico, 5 codos de un lado y 5 codos de otro. Y la anchura de la puerta, 3 codos de un lado y 3 codos de otro. La longitud del pórtico, 20 codos, y el ancho, 11 codos, al cual se veían por gradas. Y había columnas junto a los postes, una de un lado y otra de otro. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos. Delante del templo me dijo, este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 y entraba modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no escribasen en la pared de la casa. La mayor anchura en las casas de más arriba, la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba del piso inferior, se podía subir y al superior la altura alrededor. Los cimientos de las cámaras eran de una entera de 6 codos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur. Y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos. El edificio de 5 codos de alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo y el espacio abierto y edificación y sus paredes de 100 codos de longitud. Y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Midió la longitud del espacio que está delante del espacio abierto que había detrás de él y cámaras de uno y otro lado, 100 codos, y el templo de dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaban todo
abierto de madera desde el suelo hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared en derredor por dentro. Tomó y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín rostros, un rostro de hombre hacia la pared, hacia la palmera del un lado, y el rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor, desde el suelo hacia encima de la puerta habían querubines labrados y palmeras por la pared del templo. Poste del templo cuadrado y el frente del santuario como el otro frente. La altura del altar madera era de 3 codos, de 2 codos y sus esquinas, superficie para madera. Esa que está delante de Jehová. El templo eran 2 puertas, y en cada puerta habían 2 hojas. 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en otra. En las puertas del templo habían labrados de querubines y palmeras, así como los que habían en las paredes, y en la fachada del atrio exterior había un portal de madera, y habían ventanas estrechas y palmeras del uno y otro, los 2 lados del pórtico. Ahí eran las cámaras de la casa y los umbrales. Hermana Miriam, Ezequiel capítulo 42. ¿Quieres leer? Amén. Un momento. 42. Bendito. Amén. Me trajo luego al atrio exterior, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que daba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior. Estaban las cámaras las unas frente a las otras, entre pisos, y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia dentro, con una vía de un anchor en sus puertas que daban al norte. En las cámaras más altas eran más estrechas, porque las galerías quitaban de ellas más que las bajas y de las de en medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios. Por tanto, eran más estrechas que las de abajo, y las de en medio desde el suelo, y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos de
delante de la fachada del templo, 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. Y a lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del espacio abierto, adelante del edificio, habían cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte. Tanto su longitud como su ancho era lo mismo. Y todas sus salidas, conforme a sus puertas y conforme a sus entradas, así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro, al lado oriental, para quien entraba en las cámaras. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expansión y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Y luego que acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor. Medio el lado oriental con la caña de medir, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Medio al lado del norte, 500 cañas de la caña de medir alrededor. Midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir. Rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir. A los 4 lados lo midió. Tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con sus cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos,
porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes y habitaré en medio de ellos para siempre. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes. Descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Estas son las medidas del altar por codos, el codo de a codo y palmo menor. La base de un codo y de un codo el ancho, y su remate por el borde alrededor de un palmo. Este será el zócalo del altar. Y desde la base sobre el suelo hasta el lugar de abajo 2 codos y la anchura de un codo, desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor 4 codos y el ancho de un codo. El altar era de 4 codos y encima del altar había 4 cuernos. Y el altar tenía 12 codos de largo, 12 de ancho, cuadrado a sus 4 lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura en sus 4 lados y de medio codo el borde alrededor y la base de un codo por todos lados y sus gradas estaban al oriente. Y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre, y pondrás en los 4 cuernos del altar, y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada, y lo ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sobre ellos sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová por 7 días. Sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. Por 7 días harán expiación por el altar y lo limpiarán y así lo consagrarán. Y acabados estos días, del 8º día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario,
Y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargadas de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, el pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras del santuario, y se vestirán de otros vestidos para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando vaya a entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuera viuda de sacerdote. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hija, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel. Yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos, los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis
una porción para Jehová, que le consagrareis en la tierra, de la longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario aquí a 500 de longitud y 500 de ancho, un cuadro y 50 codos en derredor para sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en ancho 10,000, en lo cual estará el santuario en el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. El mismo 25,000 cañas de longitud y 10,000 de ancho, cual será para los levitas ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. Para propiedad de la ciudad señalaréis 5,000 de anchura y 25,000 de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario. Será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo, bato justo tendréis. El efa y el bato serán de una misma medida. Que el bato tenga la 10ª parte de homer, y de la 10ª parte del homer en el efa de ellos homer, y el de 20 eras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos, o ser una mina. Esta ofrenda que ofreceréis, la 6ª parte de un efa por cada homer de trigo, y la 6ª parte de efa por cada homer de cebada, de la cebada. Lanza aceite será que ofreceréis de aceite, que es la 10ª parte de un coro. 10 batos harán un homer, por 10 batos son un homer, y una cordera del rebaño de 200 de las engordadas de Israel, para sacrificio y para holocausto, para ofrendas de paz, para expiación por ellos, Jehová. El pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel, mas el príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la
de la vacada un becerro sin defecto, y purificarás el santuario. Y el sacerdote de la sangre de la expiación y pondrás sobre los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el 7º día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Fiestas de 7 días se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová, 7 becerros y 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero, un efa, y por cada efa un hin de aceite. En el mes 7º, a los 15 días del mes, en las fiestas, hará como en estos 7 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. Y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior y estará en pie junto al umbral de la puerta mientras los sacerdotes ofrecen su holocausto y sus ofrendas de paz. Y adorará junto a la entrada de la puerta. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo, adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha, y por ofrenda un efa con cada carnero, y con cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto. Y hará ofrenda de un efa con el becerro y un efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino que saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraren, entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda
una efa con cada becerro y un efa con cada carnero y con los corderos conforme a sus posibilidades y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciere holocausto u ofrendas de paz a Jehová, le abrirán la puerta que mira al oriente y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hace en el día de reposo. Después saldrá y cerrarán la puerta después que saliere y ofrecerá el sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás y con él harás todas las mañanas ofrenda de la sexta parte de un efa y la tercera parte de un hin de aceite para mezclar con la flor de harina ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerán pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor. Si el príncipe diere parte de su heredad a sus hijos, será de ellos posesión, de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo. Y volverá al príncipe, mas su heredad será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudar los de su posesión. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras santas de los sacerdotes, las cuales miraban al norte, y vi que había un lugar en el fondo del lado del occidente, y me dijo, este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación, allí cocerán la ofrenda, para no sacarla al atrio exterior, sacrificando así al pueblo. Y luego me sacó al atrio exterior y me llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio habían patios cercados de 40 codos de longitud y 30 de ancho. Una misma medida tenían los 4. Y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4, y abajo fogones alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda del pueblo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino que mira hacia el oriente, y vi las aguas salían del lado derecho. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar
hasta las rodillas, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles de uno a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrar en este río. Junto a él estarán los pescadores desde Gadi hasta Eglaim. Serás tu tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, al uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo mudará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad entre las 12 tribus de Israel. José tendrá 2 partes, y la heredaréis así, los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la habría de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad. Y este será el límite de la tierra hacia el lado norte, desde el mar grande, es camino de Etlón, viniendo a Sedad, Amad, Berota, Siblaim, que está en el límite de Damasco, y el límite de Amad, Azar, Aticón, que es el límite de Aurán. Será el límite del norte del mar hasta Azar Enán, en el límite de Damasco al norte, y el límite de Amad al lado del norte, del lado del oriente, en medio de Aurán y de Damasco y de Galaad, y de la tierra de Israel al Jordán. Esto mediréis de límites hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cádiz y el arroyo del mar grande. Esto será del lado meridional al sur. Del lado del occidente al mar grande será el límite hasta enfrente de la entrada de Amat. Este será el lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, y que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana por este rato que hemos podido pasar aquí leyendo tu palabra, Señor. Gracias por las hermanas que hoy han estado aquí con nosotros compartiendo esta lectura bíblica. Esperamos, mi Dios, que nos ayudes a comprender tu palabra, estos textos proféticos y apocalípticos también de Ezequiel, y que podamos mantener tus dichos en nuestra boca, en nuestra mente, Señor, y los compartamos con alguien hoy. Bendícenos en este día, Señor, nos encomendamos a ti y esperamos que tu Espíritu Santo nos oriente y nos ayude a decidir en cada una de las cosas que tengamos que hacerlo. Te lo rogamos, Señor Jesús, en tu nombre poderoso. Amén. Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla
El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.